Entonces la sesión de ensayos materialistas. Vamos a trabajar el capítulo 4 del segundo ensayo de los ensayos materialistas y vamos a ver algún texto de Gustavo Bueno también en paralelo para el tratamiento de este tema. El capítulo se llama simplemente sobre dialéctica. Bueno, a mí me gustaría que la cuestión central que se pudiese tratar después en el coloquio, el debate, en lo que vamos a hablar después, ¿no? Después de que hable yo, sea el tema de cuál es el papel que tiene la dialéctica en la filosofía de Gustavo Bueno. El término dialéctica, el concepto de dialéctica, qué papel tiene en su filosofía, en su sistema filosófico, desde el principio, desde los textos primeros, por supuesto, ensayos materialistas, pero también aparece en la metafísica presocrática, aparece, bueno, prácticamente en todos los trabajos de Bueno, hasta el final, ¿no? Por ejemplo, en el año 2005, que produce un texto que se llama Sobre la idea de dialéctica y sus figuras, hasta, bueno, pues, digamos, hasta el final de su obra, en el que el concepto de dialéctica está presente. Pues bueno, a mí me gustaría que discutiésemos después, realmente, después de lo que vamos a hablar, cuál es el papel realmente que juega este concepto, si es un concepto central, si es un concepto que va cambiando a lo largo de los años, etc., ¿no? Bueno, el texto con el que quiero empezar es el primer párrafo de El qué es la ciencia. Me parece que ahí centra muy bien la ontología y luego va a ser su relación con la gnoseología, lo que ese trabajo traerá, pero me parece que es importante para lo que vamos a hablar. Dice en el punto primero de El qué es la ciencia, dice: el mundo lo pone entre comillas, que envuelve a los hombres y a los animales, no tiene una morfología que pueda considerarse como inmutable e independiente de quienes forman parte de él, interviniendo en el proceso de su variación. El mundo es el resultado de la organización que algunas de sus partes, por ejemplo los hombres, establecen sobre todo aquello que incide sobre ellas, y está en función, por lo tanto, del radio de acción que tales partes alcanzan en cada momento. El mundo no es algo previo, por tanto, al estado del mundo, que se refleja en el mapa mundi, que es una forma latina de expresar lo que los alemanes designan como Weltanschauung de cada época. Un mapa del mundo desborda por ello, incluso cuando se le considera desde un punto de vista meramente geográfico, las propias coordenadas geográficas, porque éstas de darse, a su vez, inmersas forzosamente en una maraña de ideas explícitas o implícitas, al margen de las cuales las propias coordenadas geográficas perderían su significado. Ideas relativas a los límites del mundo, al lugar de las tierras y de los cielos representados, ideas sobre la escala que el propio mapa utiliza, e ideas sobre la imposibilidad de que el mapa se pueda representar a sí mismo. Un mapa no puede representarse a sí mismo, y no ya tanto por motivos gráficos cuanto por motivos lógicos. El mero intento de representar el mapa en el mapa abriría un proceso infinito y absurdo. El mundo no es, en resumen, la totalidad de las cosas, la omnitudo rerum. Solo es la totalidad de las cosas que nos son accesibles en función del radio de acción de nuestro poder de conformación con las mismas. Y aquí pone una imagen muy bonita, ¿no?, que ilustra muy bien. Dice: para los sapos del cuento que vivían en el fondo de un pozo, el mundo era ese pozo. Cuando regresó al pozo un sapo, que el día anterior había sido recogido sin querer en el cubo por el sacristán que sacaba el agua para regar el huerto, pudo decir a sus compañeros: el mundo es mucho más grande de lo que pensáis. Se extiende hasta las tapias del huerto del señor cura. Bien, pues aquí me parece que en este texto tan interesante de ese opúsculo de qué es la ciencia, Bueno está fijando un poco la ontología, de alguna manera está implícita la distinción entre materia ontológico general y materia ontológico especial. Y bueno, realmente lo que considera aquí que el mundo, ¿no?, el mundo para Gustavo Bueno en este texto es lo que los hombres hacemos del mundo. Es decir, es lo que está, digamos, en el radio de acción de los sujetos operatorios, ¿no? Dice hombres y también dice animales. Bueno, pues vamos a intentar ver hoy si aquí tiene que ver la dialéctica y en qué sentido, ¿no? Bueno, yendo ya al capítulo 4, vamos a ir como el otro día, bueno, pues comentándolo más o menos página a página o por lo menos las páginas más relevantes y demás. Y bueno, si nos damos cuenta también, cuando habla Gustavo Bueno de la dialéctica, más adelante, en otros libros, por ejemplo en el panfleto contra la democracia realmente existente, dice que uno de los lugares más propios de la dialéctica es la política, dice él, ¿no?, en el capítulo 4.
Y también habla en otros lugares de que las matemáticas son uno de los lugares privilegiados también para la dialéctica. Veremos por qué, o si esto es así o no. Bueno, entonces en la página 371 del capítulo 4, donde empezamos, dice allí Gustavo Bueno que, dice, desde un punto de vista ontológico, podría decirse que la dialéctica aparece en el momento en el cual se produce la simploque de los tres géneros de materialidad, por mediación de la materia ontológico general. Es decir, que aquí Gustavo Bueno presenta la tesis, una tesis principal, y es que la dialéctica aparece en el momento en el que hay una simploque, o en el momento en el que hablamos de la simploque de los tres géneros de materialidad a través de la materia ontológico general. Yo creo que esto lo desarrollamos más el otro día, ¿no? En la última sesión, en la que hablamos precisamente de estas inconmensurabilidades de M1, M2 y M3, etc., ¿no? Entonces, aquí lo que hace en este capítulo Gustavo Bueno, pues es ir desarrollando el concepto de dialéctica más en general, ¿no? Dice, por ejemplo, que que dialéctica hay que vincularlo a contradicción, ¿no? Al término contradicción. Dice que el término contradicción se da en un contexto lógico y extralógico, ¿no? Estamos hablando de la página 372, ¿no? Entonces, vamos a ver. Normalmente, pues, hoy estamos acostumbrados a que la mayoría de filósofos hablen y lógicos y matemáticos y demás, hablen de la contradicción en lógica, ¿no? Pues P y no P es contradictorio, etc. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Dice Gustavo Bueno, parecería que habría una suerte de isomorfismo, la página 373, entre este contexto lógico y extralógico, ¿no? Bueno, claro, si eso es así, dice Gustavo Bueno, por ejemplo, ¿qué sucede con la proposición alfa, la clase alfa, intersectada con alfa complementaria, ¿no? Lo pone ahí, eso está en la página 374, alfa intersección alfa prima es igual al vacío, ¿no? Claro, esa fórmula se suele interpretar como una contradicción, pero no es así. Dice Gustavo Bueno que la contradicción está en cada uno de los miembros de esa igualdad. En el miembro izquierdo, alfa intersección alfa prima, o alfa complementario, y en el conjunto vacío, ¿no? Veremos luego por qué con las figuras de la dialéctica aquí había una... dice Gustavo esto, ¿no? Ahora no lo desarrolla él, pues yo tampoco. Entonces, cuando Gustavo Bueno quiere criticar que la contradicción y la dialéctica se distribuya en un contexto lógico y extralógico y hay un isomorfismo entre ambos, dice que en el fondo de esa concepción, en la página 375, dice que es porque está latiendo una distinción entre una ontología M1 y M2, es decir, una concepción entre la dialéctica de la naturaleza y de la historia, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, de la 375, en el punto A, dice la oposición entre conciencia apocuántica en sentido subjetivo y la realidad M1 como naturaleza. Dialéctica de la conciencia, dialéctica de la realidad, dialéctica de la historia, dialéctica de la naturaleza. Bueno, entonces, esta manera de presentar la contradicción como distribuida en un contexto lógico y extralógico e isomórfico parece que dependería de una ontología dualista, ¿no? En el que hay una subjetividad y una realidad M1, ¿no? Una subjetividad M2 y una realidad M1 hipostasiadas, ¿no? Un poco después, en la página 378, habla de que es una situación embrollada y demás, y dice que otra manera de presentar esta distinción entre contextos lógicos y extralógicos es con la distinción forma-materia. Pero que aquí también habría un dualismo entre M1 y M3, ¿no? La materia sería M1, la forma M3, etc. Entonces, en resumen, estas páginas iniciales de la 371 a la 378, lo que está haciendo Gustavo Bueno es presentar un poco, los endoxa, como hacía Aristóteles, ¿no? De cómo está estado la cuestión, más o menos, de cómo se entiende la contradicción y la dialéctica, y él va a decir que esas propuestas, pues, que son insuficientes, ¿no? ¿Y qué proponer? Pues propone la doctrina
de los géneros de materialidad, M1, M2 y M3, para poder hablar con más propiedad de la dialéctica, ¿no? Eso está en la propia página 378, está ya más o menos anunciado, ¿no? Dice, en lugar de hablar de una oposición entre la contradicción de la conciencia o de la historia, contradicción de la naturaleza, y por tanto oponer la dialéctica de la historia a la dialéctica de la naturaleza, hablaremos de contradicciones formuladas en los diferentes géneros de materialidad. Parece que esta tesis es importante tenerla clara para lo que viene, ¿no? Y para resumir un poco lo anterior de este capítulo. Bueno, en una nota a pie de página, por cierto, ahí habla de la dialéctica de la naturaleza subjetiva, objetiva y bueno, una distinción que hace un cuadro de 4 opciones que aparece luego también en el diccionario de Ferrater Mora y en las páginas de las obras de la dialéctica aparece esa distinción, pero bueno, vamos a saltar porque no me parece ahora relevante, luego si queréis la comentamos. Y entonces, bueno, ¿cómo prosigue Gustavo Bueno analizando este concepto de dialéctica? Pues dice en la página 379, dice, al final del primer párrafo, nos inclinamos, por tanto, a pensar que las contradicciones se configuran en M1, M2 y M3, pero siempre por la mediación mutua de los géneros. Es decir, que la contradicción se va a presentar en los 3 géneros, pero nunca dados aisladamente, sino con la presencia de los otros géneros, ¿no? Aunque el peso relativo lo lleve a alguno de ellos. Pone 3 ejemplos. Dice, contradicciones en M1. La destrucción de un organismo tras una lucha. ¿No? Pues se supone que el cuerpo, el organismo es M1, ¿no? Sobre todo estamos hablando de M1. Pero dice después, solo puede percibirse como contradicción cuando, por ejemplo, el organismo aparece en un plano M3 de identidad, cuyas condiciones deben determinarse según tipologías precisas. Es decir, cuando se habla de destrucción de un organismo es porque tenemos alguna concepción del organismo, algún tipo de concepto sobre el organismo que en virtud de cual decimos que se destruye. Porque claro, si no distinguiésemos el organismo de lo que no es organismo, no podemos decir que se destruye, ¿no? Entonces, de alguna manera está M1, pero también está claramente M3 ahí, ¿no? Si en un contexto, un esquema material de identidad, no podríamos decir, ni siquiera hablar de organismo, ni de destrucción del organismo, ¿no? En la página 380 pone un ejemplo en M2, dice, la destrucción de la idea ingenua de movimiento por las aporías de Zenón tiene también lugar por mediación de M1, el movimiento sensible, y M3, divisibilidad infinita de continuo. Bueno. Y en M3, pues pone, por ejemplo, la destrucción de la circunferencia al transformarse en una recta. Supone operaciones en M2 y está a su vez en M1, ¿no? O, por ejemplo, un ejemplo que pondremos después, como el polígono inscrito en una circunferencia pues se transforma, ¿no?, dialécticamente en una circunferencia, ¿no?, al hacerse sus lados cada vez mayores, ¿no?, doblándose el número de lados. Bueno, entonces, bien, vamos a avanzar un poquito. Dice después, vamos a ver, esto ya lo hemos visto. El punto 2, ¿no? 2 con números romanos, que está en la página 380, dice que hablaremos de contradicción material, ¿no? Y ahí habla de una tesis central, más o menos hacia la mitad del párrafo 380, del primer párrafo, ¿no?, de la página. Dice, mi tesis central sobre la lógica dialéctica puede resumirse de este modo. La ausencia de contradicción, consistencia, que es la condición de todo sistema formal coherente, consistente, cuando en él no se puede probar P y no P, es precisamente la representación de una contradicción o conjunto de contradicciones ejercida o realizada. Por este motivo la contradicción no puede ser representada. A mí esto me parece el punto central, ¿no? Porque lo que está diciendo es que la contradicción no puede ser representada, sino que las contradicciones siempre están en ejercicio. Y entonces, por eso dice un ejemplo que pone después y que pone en otros sitios es, cuando en lógica estamos trabajando con P como verdadero, ¿no?, como P igual a 1, el valor de la proposición P, 1, ¿no?, o sea que es verdadero, en el mismo circuito lógico de las operaciones no puede aparecer como verdadera no P. Es decir, que cuando estamos haciendo un ejercicio de lógica, no P tiene que no aparecer, tiene que borrarse, tiene que, de alguna manera, un autologismo, ¿no?, no presentarse, no representarse en el papel.
de alguna manera esa contradicción está ejercida, pero no está representada, ¿no? Ese ejemplo lo pone el mismo después. Bueno, lo dice en la página 382, me parece que es, o en... A ver si lo ven. No sé si es en esa página, bueno, luego lo vemos, sí, pero ese es el ejemplo fundamental. Y la tesis fundamental es que la contradicción no puede ser representada, sino solo ejercitada. Eso me parece que es lo fundamental del texto, ¿no? Dice, de hecho, dice, la contradicción ejercida implica la eliminación del sistema o sujeto que soporta la contradicción. En el ejemplo que he puesto antes, si P es verdadero, no P es falso. Entonces, ¿quién soporta la contradicción en ese caso? No P. Entonces no P no puede aparecer. No sé si queda claro el ejemplo, pero yo creo que es bastante claro. ¿Cómo se puede arrojar más luz sobre esto? Bueno, yo creo que lo más luminoso ahora sería decir cuando Gustavo Bueno habla del funtor de compatibilidad, la barra, ¿no? La barra vertical. Entonces dice, P incompatible con Q es lógicamente equivalente a no P y Q. Es decir, vamos a ver, si interpretamos que la contradicción y la dialéctica no está dado en un plano puramente de lógica, ni de lógica proposicional, sino en un plano ontológico, podríamos decir que P y Q son dos esquemas materiales de identidad, ¿vale? Entonces, tal y como lo entiendo yo, lo que se trata cuando hay una situación dialéctica es, hay un esquema P, hay un esquema Q, que en algún momento convergen o, de alguna manera, no pueden darse a la vez, no pueden darse simultáneamente. En el sentido de que, como son incompatibles, ¿no? Lo único que no puede suceder es que se den P y Q a la vez. Dicho de otra manera, o bien P, o bien Q, o bien ninguno de los dos, pero no los dos a la vez. Ese es el funtor precisamente de la incompatibilidad, vamos, ya dice la palabra, tampoco... O sea, cuando dos cosas son incompatibles, o gana una o gana otra, o se destruyen las dos. Lo que no pueden es las dos vencer, digamos, ¿no? Dicho de otra manera un poco más coloquial. Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea que creo que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, y aquí a partir de las páginas 384 empieza a poner ejemplos, ¿no? Dice, primer ejemplo, en la 383, ¿no? Perdón, que he dicho 384, la 83 pone el primero, que es la fórmula famosa de alfa intersectado complementario de alfa igual a vacío, ¿no? No sé si la veis. Ahí dice, ¿dónde está ahí la dialéctica? Bueno, pues primero, una clase alfa con su complementaria no se puede hacer la intersección. La operación de intersección se supone que es una operación entre dos conjuntos, en principio, o dos clases, que tienen algo en común. Si son complementarios no tienen nada en común. Entonces ahí está la contradicción. ¿Cómo se salva esa contradicción? Acudiendo al conjunto vacío. El conjunto vacío es el que cierra un poco el campo de la operación de conjuntos o de clases, ¿no? Otro ejemplo. Cuando Euclides demuestra que hay infinitos números primos, ¿no? En la página 384. Claro, si se supone que son finitos los números primos, llegas a una contradicción. Es un típico razonamiento por reducción al absurdo. Como si llegas a una contradicción cuando dices que son finitos, es que son infinitos. Típico argumento apagógico, vamos. Que luego además en las figuras de la dialéctica va a decir que precisamente las figuras de la anástasis y la catástasis son apagógicos, precisamente, ¿no? Pues aquí ya lo está señalando. La reductio ad absurdum clásica de toda la vida, ¿no? Luego también habla del teorema de Gödel, ¿no? Si se supone que, en la misma página 384, si se supone que es posible probar la no contradicción de un sistema, se ve que es imposible y entonces lo que se dice el teorema de Gödel es que hay proposiciones pues indecidibles, ¿no? Otro ejemplo que pone, cuando hablamos de una potencia, bueno, si os fijáis aquí muchos ejemplos son de matemáticas. No en balde, ya hemos dicho al principio que para Bueno los dos lugares privilegiados de la dialéctica son tanto la política como las matemáticas, ¿no? Muy importante esto, ¿no? Y de hecho el origen, bueno, luego hablaremos de Platón, pero viene por ahí también, por las matemáticas, la simple y demás, ¿no? Entonces, el ejemplo de una potencia elevada a cero, ¿no? Si estamos definiendo en matemáticas, en aritmética, n elevado a una potencia como las veces que se multiplica un número, no tendría sentido decir que está elevado a cero. Pues cero no es multiplicado ninguna vez. Pero bueno, Gustavo Bueno aquí reconstruye unas operaciones de dónde viene, ¿no? Sería una norma del
una norma que n elevado a 0 es 1, una norma, digo, en el sentido del eje pragmático, ¿no? Necesaria para poder cerrar el campo de la aritmética, ¿no? Y que se puedan dar las operaciones. Lo mismo dice la página 385 sobre los elementos neutros, ¿no? En teoría de grupos, del que es el elemento neutro, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos haciendo una transformación de un cuadrado, ¿no? La transformación de 360 grados da la identidad. Esa es una transformación que es el elemento neutro, ¿no? La transformación idéntica, pero se ha girado al menos lógicamente, el cuadrado, ¿no? En 360 grados. ¿Qué más ejemplos pone? Bueno, el cero, que ya hemos hablado de él. Y también da un ejemplo de física, ¿no? Dice, por ejemplo, que cuando la sumatoria de fuerzas es cero, ¿no? Es que porque, bueno, pues porque hay simplemente pues el equilibrio de las fuerzas hace que no se mueva el cuerpo y quede cero, ¿no? Bueno. La página 388, luego si queréis los ejemplos los comentamos, vamos, que tampoco quiero ser aquí muy exhaustivo, simplemente citarlos porque los citan, ¿no? Dice la página 388 al principio, dice, ahora bien, esta contradicción ejercitada y suprimida de un sistema inercial es una contradicción ontológica que tiene lugar en la simploque M1 de 2M3, y un poco más adelante dice, por consiguiente, la contradicción ejercitada pertenece a la propia constitución trascendental del mundo. ¿Ves? Aquí vamos otra vez con el mundo, por eso citaba al principio también yo lo de que es la ciencia, ¿no? Porque dice que la contradicción ejercitada pertenece a la propia constitución trascendental del mundo. A ver qué quiere decir esto, ¿no? Dice, la apariencia de la ausencia de fuerzas es objetiva, porque la resultante es nula. Bueno, estaba comentando ese ejemplo. Y luego dice, bueno, ya para terminar, dice aquí en estos textos, ¿no? De las 388 y 389, dice, ¿hasta qué punto recíprocamente la simploque de los tres géneros de materialidad, la conexión con los entes analizada en estas subdimensiones, es siempre dialéctica? Es decir, ¿hasta qué punto los objetos o sistemas reales del mundo están todos llamados a desaparecer por la ley interna de su propia constitución? Y dice, esta es una conclusión ontológico general. Entonces, fijaros, yo creo que aquí lo que está planteando bueno es, bueno, una tesis que podíamos sostener del materialismo es que todo es efímero. Pero claro, eso es demasiado vago, demasiado genérico. Si todo es efímero, todo lo que empieza termina. El sol explotará, la tierra explotará y España se acabará. Pero la cuestión es, eso es demasiado genérico, demasiado ontológico general, así lo entiendo yo. Lo que se trataría es de hablar de dialéctica en un sentido más positivo, es decir, en un sentido ontológico especial, ¿no? Y entonces, dar cuenta de las morfologías del mundo. Entonces, dice como conclusión, dice Gustavo en la página 389, ¿no? Dice, de aquí obtenemos una conclusión crítica evidente. Toda predicción sobre el fin de un sistema social, feudalismo o capitalismo, que no determine el tiempo, no es científica. Ahora lo que está aquí diciendo, bueno, es, vale, sí, todo es efímero, pero eso no es decir nada, porque ya lo sabemos. La cuestión es, hay que dar los parámetros concretos de cuándo empieza algo, cuándo termina, o por lo menos dar la morfología. Y para eso utilizar los géneros de materialidad, ¿no? Entonces podríamos hablar de una dialéctica en sentido ontológico general y una dialéctica en sentido ontológico especial, ¿no? Bien, entonces, esto se queda aquí aparcado y es lo que Gustavo Bueno plantea en Ensayos materialistas. Lo vuelvo a retomar el tema en otros textos, bueno, yo me voy a referir ahora mismo sobre las figuras de la dialéctica. Bueno, literalmente se llama sobre la idea dialéctica y sus figuras. Del año 2000, me parece que es 2005, ¿no? Es decir, lo sabemos, ¿no? Me parece que es 2005 este texto. Bueno, no lo tengo ahora mismo aquí. Bueno, sí. Me parece que es 2005. En cualquier caso... El artículo es del 95. Ah, es del 95. Es verdad, coño, está aquí puesto. Sí, sí, 95. Perdón, gracias, sí. Es del 95, bueno, o sea que es como 23 años después. Año precisamente que publica también qué es la ciencia. Ese año, ¿no? Y el que es la filosofía. Entonces, ahí, bueno, también tiene algunas teselas y demás. Y el diccionario de Pelayo también recoge un poco este texto, más o menos resumido. Yo lo único que voy a hacer aquí, este texto me interesa ahora, luego si queréis lo comentamos, es cómo entiende Gustavo Bueno en este momento la dialéctica, ¿no? Dice la página 42, voy a leerlo brevemente, dice, esta concepción de la dialéctica, no está hablando de dialéctica como contradicción, dice, es la que tiene más antigua tradición académica y escolástica, Platón, Aristóteles, Kant, ¿no? Es decir, a 4 referentes claves. Pero dice un poco más abajo, dice, vamos a ver, dice, voy a leer párrafos determinantes, dice, precisamente en función de ella suele ponerse la dialéctica a la analítica, distinción procedente de Aristóteles, silogismos analíticos y silogismos dialécticos, y continuada por Kant, analítica dialéctica.
Dice, esta distinción constituye un criterio importante para diferenciar las dos grandes corrientes de interpretación filosófica de la ética. Esto es la clave, ¿no? Según que la dialéctica, precisamente por definirse en función de la contradicción, sea circunscrita a la esfera del método, o del pensar, o simplemente de hablar. Es decir, o bien que la dialéctica se circunscriba al eje pragmático, dice él, del espacio nosológico, y esta sería la posición de Aristóteles y Kant, ¿no? Por eso serían formalistas, o bien sea considerada la dialéctica como extensible a la esfera de la realidad del ser. Y esta sería la posición de Platón y Hegel. Dice, una puntilla, dice, otra cosa es que dudemos de la profundidad de esa distinción dicotómica entre pensar y ser. Si es que el mundo en el que realmente vivimos y actuamos, el mundo aspectabilis, el mundo del sapo que hablamos antes, ¿no?, es a la vez la realidad pensada y pensamiento realizado. Bueno, digamos que aquí Gustavo Bueno, si hubiese que situarse en algún sitio, pues sería más de Hegel y de Platón que de Kant y Aristóteles, ¿no? ¿Por qué? Porque desde luego la tesis que Bueno criticaría de fondo y radicalmente es que la contradicción y la dialéctica no se deja agotar en el eje pragmático. Claro, estamos hablando de que los procesos del mundo y la propia constitución del mundo es dialéctica. Es que Aristóteles pensaba que el mundo era eterno, que el mundo era, y luego el cristianismo, que el mundo era creado. Pero es que precisamente para el materialismo y para Bueno, el mundo está en continua transformación. Y precisamente ahí es lo que nos preguntamos al principio, ¿cuál es el papel de la dialéctica exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este texto Gustavo Bueno? Bueno, pues si nos acordamos, hemos dicho antes que hay una dialéctica en sentido ontológico especial y una dialéctica en sentido ontológico general, ¿no? Especial y general. Bueno, aquí por supuesto abordaría la dialéctica en sentido ontológico especial y lo que dice Gustavo Bueno es, pues, una manera positiva, ya concreta, de decir qué figuras de la dialéctica podemos hablar, ¿no? Y entonces, él dice que habría dos tipos de figuras de la dialéctica, unas que son estructurales y otras procesuales. Las figuras de la dialéctica estructurales son las antinomias, etc. Y ahí, claro, ahí es muy difícil ya ahí la incompatibilidad que hablábamos antes, ¿cómo queda, no? Que parece que quedan dos esquemas enfrentados, pero estáticos, estructuralmente enfrentados, y ahí no parece que haya ninguna estrategia para salvar esa contradicción. Sin embargo, dice que hay otras figuras que son procesuales y que hay cuatro estrategias, dice, cuatro estrategias, me parece muy interesante subrayar lo de las estrategias, porque está dando pie a la escala antrópica, a la escala operatoria humana. Y dice, cuatro estrategias para salvar esas contradicciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas cuatro estrategias para salvar las contradicciones de las figuras de las dialécticas procesuales? Pues bueno, dice Gustavo Bueno, si consideramos, bueno, si recorremos al griego, ¿no?, y vamos al concepto de éxtasis y de vaino, ¿no? Vaino es dirección hacia adelante y éxtasis es parar, ¿no? Y además hablamos de la divergencia y de la convergencia, cruzando estos criterios, como son dos criterios, 2 por 2, 4, salen cuatro figuras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las figuras que salen? Bueno, pues dice, si hablamos de... Bueno, antes de nada, antes de meterme en las figuras, me parece muy importante, ya lo he dicho, pero me parece muy importante decir que son estrategias de la dialéctica y que no he dicho una cosa, y es que cuando dice Gustavo Bueno que hablamos de dialéctica en sentido de estructuras, ¿no?, estructuras dialécticas, ¿no?, o sea, no procesuales, él lo dice también, dice procedimientos de ratificación. Y sin embargo, cuando hablamos de figuras procesuales de la dialéctica, habla de rectificación. Y yo añado rectificación antrópica, que quede claro que es antrópica, ¿no? Bueno, ¿y qué estrategias tenemos? Pues dice de progresus y de regresus, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? El cuadro famoso de la metábasis, la catábasis, la anástasis y la catástasis, ¿no? ¿Qué es la metábasis? Es ir más allá del género, es rebasar el género, ¿no? Metabasis. En progresus y un proceso de divergencia. Típico ejemplo. Tenemos la circunferencia circunscrita en la circunferencia, eso es un género, el género polígono, que va más allá del género al género circunferencia, que es otra cosa, es otra figura geométrica distinta, ¿no? Hay un salto dialéctico. Pero más, dice, otro ejemplo también de la materia, que pone aquí en modelo 1.1, en la página 48, dice, la serie decreciente de las elipses. Tenemos un conjunto de elipses que conforme los focos se van acercando, los focos son el mismo y eso es lo que se llama centro de una circunferencia.
Cambia el género, ya no son elipses, son circunferencias, ¿no? Por lo menos en geometría euclidia. En geometría proyectiva sí que es lo mismo, pero en geometría euclidia no. Bastaría con que la geometría euclidia fuese distinto para que fuese este ejemplo válido, ¿no? Que lo es, claro. O, por ejemplo, dice el argumento de la dicotomía del estadio, bueno, está hablando de las aporías de Zenón de Lea, aquí. O la evolución de los organismos, por poner un ejemplo también de la biología. Los organismos por metábasis, ¿no? Pues sabemos que por evolución cambian de género, ¿no? Desde el darwinismo y demás. Bueno, y luego, como decía, éstasis es frenar el proceso. Y esto serían lo que Gustavo Bueno también llamaría apagógico, ¿no? Dice, el anástasis, el desarrollo de un esquema de identidad, conduce a la configuración contradictoria que obliga apagógicamente a un regreso es equivalente a una detención o involución del proceso. Bueno, pues, ¿qué ejemplos podemos poner aquí? Muy gráfico. Los pitagóricos se encuentran con que quieren conmensurar los dos lados del cuadrado con la diagonal. Ven que eso es imposible. Se paran, dicen, esto es imposible, me paro aquí, me freno. ¿Qué ocurre? Y dice la escuela de Platón, no, joder, vamos a reversar el género, metábasis. Vamos a hablar de los inconmensurables. ¿Cuál es el resultado de esa metábasis? Configuración nueva del mundo. ¿En qué sentido? Libro quinto de Euclides, por ejemplo, de los elementos de Euclides, la escuela de Platón, la escuela de Eudoxio y toda esta gente, Arquímedes después, que configuran unas matemáticas con los inconmensurables y que luego da paso al cálculo infinitesimal. Es decir, aquí un ejemplo muy bueno, porque este ejemplo es el que da paso a la simploqué según Bueno de Platón en su sistema y es lo que configura realmente la filosofía en sentido académico, además, la academia platónica, y además porque lo que estamos diciendo es que cuando hay una contradicción hay una estrategia para resolver la contradicción y necesitamos M3. Esa es la clave, yo así lo entiendo yo al menos. Necesitamos esquemas nuevos, materiales de identidad, para salvar esa contradicción, ¿no? En este sentido, los inconmensurables, o lo que se llama hoy números irracionales, ¿no? Que entonces no se llamaba así, pero hoy sí llamamos números irracionales, ¿no? Que es la base de la matemática moderna, ¿no? De la aritmética moderna. Bueno. Otro ejemplo, también de matemáticas. Galileo dice, los pares y los naturales están en coordinación biunívoca. A cada par le puedo asociar un número natural. El 1 el 2, el 2 el 4, etc., ¿no? El 3 el 6, etc. Y entonces él se frena, dice, esta es la paradoja de lo que se llama paradoja de Galileo. Pero viene Cantor, ¿no? En el siglo XIX y dice, no, vamos a hacer una aritmética transfinita. Eso es una superación, eso es la construcción del mundo. Y él dice, vamos a hablar de Ale sub 0, ¿no? Del cardinal transfinito y hace una aritmética transfinita, claro. Y de hecho sigue vigente y se usa y demás. Más ejemplos. La velocidad de la luz. Hay que parar en algún momento. No puede ser que la velocidad de la luz sigamos progresando hasta el infinito. Paramos. Velocidad de la luz constante. 3.000 kilómetros por segundo, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. No sé qué he dicho. 300.000 kilómetros por segundo. Bueno. Y luego, otra figura importantísima, la catábasis. La catábasis es la convergencia. Creo que la catábasis, pues por ejemplo, por ejemplo siempre de matemáticas, las 5 vías de Santo Tomás. Cuando dice la demostración de Santo Tomás de que Dios existe. Primera vía, ya esto llamamos Dios, esto llamamos Dios, esto llamamos Dios. Eso es, al final, una convergencia de todos esos cursos, esos 5 cursos distintos, en el concepto de Dios, el Dios cristiano, además. Luego, otra cosa es que se puede discutir los argumentos, como dice aquí Bueno y tal, que ya es Francisco Suárez que comentó, pero vamos, ahí no nos vamos a meter ahora. Y bueno, básicamente esto es lo que yo quería comentaros. Y ya para callarme, decir que, simplemente, para alimentar la discusión, ¿cuál es entonces el papel de la dialéctica? Yo creo que habría que hablar de dialéctica en el sistema de Gustavo Bueno, sobre todo estas 4 estrategias, me parece fundamental rescatarlas. ¿Cuál es el papel de la dialéctica entonces en la configuración del mundo, como hemos dicho al principio del qué es la ciencia, ¿no? Y ¿qué tiene que ver la dialéctica, por ejemplo, con la noetología? Si os fijáis, la noetología habla de 3 fases, Gustavo Bueno. Una fase de presentación, una presentación. Una fase segunda de contraposición o contradicción, ahí está la clave. Y una tercera de resolución. Claro, a lo mejor es que si la noetología necesita la figura de la dialéctica, esto es una cosa bastante interesante, esto de la dialéctica. A lo mejor es que el papel de la dialéctica en la filosofía de Gustavo Bueno es más importante de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, por poner otro libro distinto que he citado, pero no hemos hablado mucho, es La metafísica presocrática, páginas 61 y siguientes. Cuando está hablando creo que en ese momento de Tales de Mileto, ¿no? Y dice que la razón es dialéctica, dice literalmente, la razón es dialéctica. Entonces habla de la dialéctica de la subjetividad y de la objetividad. ¿En qué sentido habla de la dialéctica de la subjetividad?
Bueno, pues lo que luego llamará segregación del sujeto nosológico, ¿no? En ese sentido, el sujeto se diluye, no me quiero meter, siempre te lo menciono. Y dialéctica de la objetividad, lo que luego serán las identidades sintéticas. Lo que quiero decir es que en casi todos los libros, y en el panfleto contra la democracia, que ese sí que es del año 2004, también habla de dialéctica. Y en casi todos los libros se habla de dialéctica. Entonces, bueno, pues ya para terminar, simplemente por mi parte, decir eso, ¿no? Que la dialéctica sí que creo que es un concepto central, no sé cómo lo veis vosotros, y nada, y comentamos lo que queráis. Yo ya, por mi parte, termino. Pues, ¿alguna cosa queréis decir? ¿Sí? No. Ah, vale. Bueno, nada. Pues sí, efectivamente, la dialéctica es fundamental. Bueno, por ir un poco en orden, ¿no? La primera cita que has hecho de qué es la ciencia, pues me parece muy acertada. Hay una cita muy parecida también en Ego Trascendental, cuando pone el ejemplo del mapa de Royce, ¿no? Un mapa está dentro de otro mapa, y el mapa de los sapos, ¿no? Y el mapa no puede conmensurar el terreno totalmente, porque entonces tendría que conmensurar otros mapas y sería un progreso ad infinitum. Y precisamente ahí está la figura de la dialéctica que llamamos anástasis, que es la detención. Entonces los mapas pues son figuras, o sea, implican figuras dialécticas, los propios mapas, o sea, entonces, es evidente que la dialéctica pues tiene una importancia enorme. Yo creo que hay que subrayar que el tema este del isomorfismo que tú has dicho entre contextos lógicos y extralógicos, él lo rechaza completamente, sí. Lo rechaza, él lo atribuye al panlogismo hegeliano o no hegeliano, y yo creo que aquí habría que introducir el tema de la lógica material, el tema de la lógica material, porque hablar de contextos lógicos y extralógicos, en el fondo lo que supone es hipostasiar la lógica, al estilo analítico o al estilo anglosajón, ¿no? Es decir, que por un lado está el universo de la lógica, de los enunciados bien construidos, de los argumentos bien formados, y luego están los procesos del mundo real, que son el caos o algo por el estilo. Pero la perspectiva de la lógica formal en sí misma, porque él no considera que la lógica sean formas abstractas, sino que son la propia materialidad tipográfica de los signos con los que se opera. Pero no solo la lógica formal, sino la lógica material, porque para Bueno la lógica formal es un momento de la lógica material más amplia, ¿no? Y él dice precisamente, la lógica formal es una ciencia, tiene una racionalidad cerrada, tiene una categoría, y es precisamente una categoría tan artificiosa que sirve para instaurar una serie de cierres categoriales, que es lo que se llama el plano proposicional de las ciencias, que está en todas las ciencias, ¿no? La lógica formal es fundamental para todas las ciencias, positivas, vamos, y no positivas también. Pero la lógica material, sin embargo, como tiene que referirse a contextos que serían, entre comillas, extralógicos, pues la aritmética, la historia incluso, pues parece, por su racionalidad abierta, parece que eso está rompiendo el campo de la lógica, ¿no? Parece que no hay unidad entre la lógica formal y la lógica material. Sin embargo, lo que dice Bueno es que la unidad entre lógica formal y lógica material está mediada por una idea, o más bien por dos, habría que decir. Él dice que está mediada por la idea de identidad. Pero claro, la idea de identidad presupone la idea de contradicción. Pero como dice aquí, una identidad son dos momentos contradictorios que están cancelados, ¿no? O sea, una identidad supone una contradicción que está cancelada. Entonces eso, sencillamente, que no es que haya contextos lógicos o extralógicos, es que hay una categoría que es la lógica, y esa categoría lógica pues incluye otros momentos de procesos que son políticos, que son matemáticos, que son lo que se quiera, que no son propiamente lógicos, pero que se rigen por una serie de procesos que sí que son lógicos, y la conexión está precisamente en las ideas de identidad y de contradicción, ¿no? Que yo diría que son conceptos conjugados, en las ideas de identidad y contradicción, porque una contradicción es un esquema material de identidad que se rompe, y una identidad es una contradicción que está cancelada. Yo diría que claramente son dos conceptos conjugados. Otra cosa que has dicho, que yo creo que habría que matizarlo un poco, lo de que la contradicción no puede ser representada. Bueno, yo creo que no dice exactamente que no pueda ser representada. De hecho, la contradicción sí que se puede representar. Tú puedes poner P, conjunción, no P, y ahí tienes representada una contradicción. Lo que está diciendo es que una fórmula que no es ella misma contradictoria, como la de
A intersección A negada igual a esto, el ejemplo este que pone, conjunto vacío, eso no es una contradicción representada, pero sí que lo es ejercitada. Claro. Es decir, que un teorema de la topología o un teorema de la lógica formal o todo lo que se quiera contiene necesariamente contradicciones ejercitadas. Pero de ahí no se sigue que la contradicción no se pueda representar en ningún caso, yo creo. Sí, bueno, la página 380 dice literalmente, dice, por este motivo, no sé si la tenéis ahí, la contradicción no puede ser representada, porque precisamente la representación de la contradicción es la fórmula no contradictoria. Y esto no relega la contradicción, bueno, vamos a leerlo, dice, y esto no relega la contradicción ejercida a un plano neuménico, que operaría tal. O sea, sí, claro, se puede poner P y no P, pero lo que tú no puedes hacer de ahí es derivar ya nada, porque te cargas todos los teoremas. O sea, lo que tú puedes hacer, lo que se hace de hecho es, claro, ejercitativamente sí, porque lo que se está diciendo es, no, como autologismo si quieres incluso, es decir, no puedo poner no P si ya he puesto P, para poder hacer un teorema, para hacer, yo que sé, una deducción, una tabla lógica, lo que queráis, ¿no? O en un ejercicio de matemáticas, o yo que sé, incluso en un proceso subjetivo diario, ¿no? Hay una rectificación, pero una rectificación ejercitada, no nunca representada, porque es lo que decíamos, yo creo que no se puede representar, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que P y Q son incompatibles y no se pueden dar a la vez, se destruyen. O sea, no podrían, es decir, son el agua y el aceite, ¿no? No podrían juntarse, ¿no? Sí que se puede cancelar en el sentido de, pues eso, frenar un proceso y hacer una identidad, etcétera, ¿no? Pero... Bueno, sí, es verdad que dice esto. A ver, yo lo salvaría con la segunda parte de la oración, ¿no? Dice, por este motivo la contradicción no puede ser representada porque precisamente la representación de la contradicción es la fórmula no contradictoria. O sea, la fórmula no contradictoria que contiene en el ejercicio la contradicción. Sí, sí. O sea, que la representación de la contradicción es su ejercicio. Claro. Lo cual, por otra parte, es coherente porque Bueno dice, ¿no?, cuando presenta las ideas de ejercicio y representación, que la representación es un ejercicio a otro plano, ¿no? Yo creo que la clave es esa. Yo creo que lo que está diciendo es que la contradicción no puede representarse en la medida en que la contradicción supone escoger una de las alternativas en juego, pero lo que sí puede hacerse es plantearse el esquema lógico de una contradicción posible. Pero sin embargo, una contradicción concreta en un ámbito determinado no puede como tal representarse porque supone, pues, escoger de una bifurcación uno de los caminos que excluye al otro. Sí, sí, sí. Por tanto, esto volvemos a la cuestión de la razón tipográfica, digamos. Sí, eso Sí, se puede representar como una fórmula, pero claro, lo que no sería permitido en lógica o en matemáticas es a partir de una forma contradictoria o de un par de, por ejemplo, fórmulas contradictorias, deducir, porque claro, como decían los clásicos, de lo falso todo se sigue. Claro. Si de una solución falsa se sigue todo. Entonces, claro, efectivamente se puede a lo mejor en un plano, sí, incluso pues, ¿no?, representativo, escribir una contradicción, claro. Escribir P y no P, eso se puede escribir, para que todo lo aguanta, claro. Pero claro, no se puede, en el circuito lógico, digamos, esas contradicciones se van cancelando, ¿no? En la lógica no puede caber P y no P al mismo tiempo. Puede caber dentro de un lenguaje lógico, pero dentro de un lenguaje lógico que asigna a tal fórmula el valor de una contradicción. Vale, sí, esto que decía Secai de la lógica material me parece muy interesante porque además lo dice en este texto, lo dice en la figura de la dialéctica, dice, no se trata de hacer una lógica dialéctica, sino dialectizar la lógica. Muy lúcida esa fórmula que da él, ¿no? Porque efectivamente se trata de eso, ¿no? Es decir, cómo en la lógica está la figura de la dialéctica también, el propio conjunto vacío, la existencia del conjunto vacío ya es... cero mismamente. Del cero, efectivamente, del cero. Hay otro, no sé si es en los ensayos o en otro texto, cuando habla precisamente de la idea de cero. Igual es en el texto ese sobre la cantidad y la magnitud, el tratado ese. Dice que el cero no puede entenderse como una unidad originaria de partida, sino que es derivada. Tú tienes que partir de 1, 2, 3, 4 y de la operación sustracción. Y ahí es donde realmente sale el cero. Claro. Es una operación dialéctica. Claro. Sí. Por eso el cero en matemáticas hasta el siglo XVII no se usa, ¿no? En Occidente al menos. O los números negativos o los racionales no se usan. Porque, digamos, son dialécticos también. Es una metábasis. Los números naturales a los enteros, a los racionales y a los reales. Son progresivas metábasis. Sí, que es un ejemplo del que la acude en la página 385, por cierto. Porque es el ejemplo del cero. Sí, se puede... A ver, ahí está. Habla del elemento neutro, sí. Cuando hablamos antes de que en grupo, ¿no? El elemento neutro es el que
Pues, por ejemplo, en un cuadrado que lo giras 360 grados es el elemento neutro de ese grupo, ¿no? O el 5 por 1 igual a 5, que pone ahí también, etc. Como apunte a esto que has dicho, en la teoría del cierre, cuando habla de las posibilidades teóricas que hay de hacer una historia de la ciencia, ¿verdad? Él apuesta por una posición que él llama historicismo interno. Y esto es muy interesante por lo que has dicho de, históricamente, primero se tienen que dar los números racionales y después se dan los irracionales por una metábasis. Y es eso lo que está diciendo. Es decir, el historicismo interno es un historicismo, o sea, tienes que partir de la historia, pero no en un sentido positivista, sino en un sentido de que la historia ella misma tiene un sentido interno, el propio desenvolvimiento de esa categoría tiene unas leyes internas que son las que son porque no puede ser de otra manera. Porque tú primero tienes los números y después tienes la operación sustracción y luego, como unidad derivada, tienes el cero. O luego partes de los racionales y los pitagóricos llegan a los irracionales y tal y tal. Entonces, el hecho de que los irracionales históricamente vengan después de los racionales es algo que está históricamente dado, pero por unas razones internas. Y esto es una posición que yo creo que para la reconstrucción histórica de las ciencias es muy interesante y que no se ha ejercitado, yo creo. Sí, bueno, una cosa que quería... Claro, cuando comentábamos lo de contexto lógico y extralógico, ¿no? Que es como empieza el capítulo. Sí, por supuesto, bueno, destruye, por supuesto, ese contexto. Precisamente, vamos, no sé si yo lo he dicho al contrario, pero yo lo que quería decir es, en el momento en el que hablamos de contexto lógico y extralógico, que es lo que hacen otros filósofos, ¿no? Dice, ¿cómo salvan estos dos contextos los demás filósofos? Diciendo que hay un isomorfismo. Y para eso necesitan recurrir a dialéctica de la naturaleza y de la historia. Y entonces, digamos que en el contexto lógico, pragmático si quieres, estaríamos en el M2 y la naturaleza sería M1. Y entonces, claro, él dice, no, es que esto no aguanta porque es un dualismo que hace aguas por todos los lados. Dice, o bien, cuando se habla del isomorfismo entre contexto lógico y extralógico, estamos en el dualismo M1, M3, que es lo que dice con lo de materia y forma, ¿no? Que lo dice la página 378, y bueno, por ahí, en esa página. Al paso de eso, sí, yo rescataría la distinción, que es una distinción escolástica, que yo lo tengo aquí apuntada, que es la distinción entre lógica Dawkins y lógica Utens, que es justamente el requisito del isomorfismo. Es decir, el isomorfismo supone que tú tienes que pensar en una lógica que sería una teoría lógica que en el fondo no se puede justificar que trate sobre nada, y por otra parte una lógica del actuar, una lógica del funcionamiento concreto de las cosas, que es precisamente la que Bueno muestra como remisible a la distinción entre los tres géneros de materialidad, que es el punto al que quizá habría que ir. Es decir, cómo cómo el isomorfismo puede ser reconstruido a partir de la doctrina de los tres géneros en términos de, si lo he entendido bien, inconmensurabilidad. En términos de cómo las figuras se ubican en los distintos géneros y cómo no pueden conmensurarse y por eso aparecen como contradictorias, o bien cómo puede retraducirse a relaciones de oposición, pero no de contradicción, que es lo que menciona, creo que un poco más adelante. Si lo he entendido bien, ¿no? Corregidme, por favor, si me equivoco. Sí. Luego, sobre el tema de la noetología, efectivamente, el propio Bueno relaciona la dialéctica con la noetología en el tomo quinto de la teoría del cierre, en el glosario, cuando trata la voz noetología. Dice, la noetología es la racionalidad, ¿no? Es una racionalidad lógico-material en general, ¿no? Y está ligada, en la teoría del cierre, en el caso del espacio noseológico, a los autologismos, ¿no? Los autologismos pues, que hace pues, un científico o lo que fuera. Pero esos autologismos no son meras ocurrencias, meros psicologismos, sino que ellos mismos tienen su propia legalidad, tienen sus leyes, y esas leyes son las leyes de la dialéctica, precisamente, ¿eh? Y ahí es donde las introduce, ¿no? La dialéctica, pues efectivamente, con la noetología, pues tiene una involucración total, porque leyes de la dialéctica, como hemos visto, hay en ciencias como las matemáticas, como la biología, pero también hay, desde luego, en la filosofía, ¿no? Hemos visto el de las 5 vías de Santo Tomás, que luego me gustaría abundar un poco en ello, y
hay desde luego también las artes, ¿no? Esto lo ha analizado Chulia en el caso de la música, pero vamos, se podrían poner muchísimos ejemplos. Pues, con los géneros literarios, por ejemplo, siempre se pone el ejemplo de los géneros literarios frente a los géneros biológicos. Y los géneros biológicos son uno de los... En biología evolucionista siempre se habla de metábasis, ¿no? Porque un género, cuando pasa a otro género, pues eso es un caso clásico de metábasis. Pues con los géneros literarios puede pasar lo mismo. O, en fin, con la música y todo lo que se quiera. Entonces, efectivamente, están en todos los ámbitos donde hay autologismos, que es en todas partes, porque en todas partes hay sujetos operatorios, pues hay figuras de la dialéctica y hay noetología, eso es evidente, ¿no? Sí, ¿has terminado? Sí, sí. Sí, por esto que dices de la notología, en el texto me parece que se llama Poemas y teoremas, ¿no? Sí. Donde pone en paralelo ese ahí, ¿no? Dice, bueno, la primera proposición de los elementos de Euclides, ¿no? En la que dice, construyase un triángulo equilátero. Y pone un poema, parece que es de Lope de Vega, ¿no? Y entonces ahí dice, estructuralmente, desde un punto de vista notológico, ahí sí que se puede hacer un isomorfismo, ¿no? Porque los 14 versos de ese soneto se pueden poner en correspondencia con la demostración que da Euclides, ¿no? Y ahí se ve muy bien, efectivamente, lo que dices tú de los autologismos, ¿no? Primero, hay una fase 1, presentación, dice Euclides, dado una circunferencia, ¿no? Me parece que es. Dado una circunferencia, es la presentación. Y el Lope de Vega, pues presenta la situación, ¿no? No me acuerdo del poema. Suéltame más. Suéltame más, suelta. Presenta también más y tal. Y luego hay una fase 2, que es precisamente la fase de la contradicción, la que más nos interesaría aquí, ¿no? La fase de contraposición, y donde ahí están los autologismos, porque ahí está el matemático diciendo, ay, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué escojo? ¿Qué no escojo? Toda determinación es negación, también decía Spinoza, ¿no? Hay que seleccionar qué materiales son pertinentes para el problema, y Lope de Vega tendría que seleccionar con esos autologismos qué materiales son pues para poder hacer el poema que quiere hacer, ¿no? Y entonces en ese sentido se pueden poner en paralelo. Y luego la tercera fase sería la de cristalización, ¿no? Resultado final, consecuencia. Dice Euclides, termina su demostración, ¿no? Luego así se construye el triángulo equilátero, como queríamos construir, ¿no? Y lo mismo, pues Lope de Vega termina con una frase de la tesis final, digamos, ¿no? Entonces, claro, efectivamente aquí la notología en esta fase 2, en la fase 2, sería un poco, pues eso, está relacionado a los autologismos, que es lo que decíamos antes en el circuito lógico, que las contradicciones se ejercen pero no se representan, ¿no? Porque cuando está P en el mismo problema, en el mismo teorema o lo que estemos haciendo, no podemos poner no P. Ese es el ejercicio, ¿no? O yo qué sé, si vamos caminando de frente y nos encontramos un obstáculo, hay que girar. Esa rectificación de alguna manera también podría ser un autologismo. Y bueno, pues, forzando un poco también podría ser un ejemplo, ¿no? Sí, en cuanto a la notología, sí. Ahora que se está hablando tanto en la escuela de esto, pues me parece muy importante vincularlo a la dialéctica, rescatarlo. Sí, bueno, la clave de la diferencia entre la racionalidad noetológica y la nosiológica está más bien en el eje semántico, más que en el pragmático, ¿no? Pasa de los autologismos a la semántica, ¿no? Cuando las operaciones pues están vinculadas a una racionalidad que es de carácter cerrado, porque los términos se concatenan en una misma categoría, ¿no? Es decir, cuando tú tienes las aristas o los números en la demostración de un teorema, pues ellas remiten a ellas mismas, al propio dibujo de ese cuadrado, de ese rectángulo, lo que fuera, a los propios números. Mientras que en el caso del poema de Lope de Vega, el eje semántico te sale fuera porque tienes que remitirte a Elena Osorio, a Isabel Osorio, al eterno femenino o lo que sea. Mientras que en el caso del teorema de Pitágoras, pues no. Claro, ahí hay una segregación de los sujetos completamente, y para comprender el poema bien tienes que entender quién fue Lope de Vega, etc. Claro, ahí es metodologías alfa y beta y todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que sería interesante también hacer una comparación sistemática de qué es lo que hay en el capítulo de 1972 y en el ensayo de 1995. Sí. ¿Qué hay en los dos? ¿Qué hay en uno y no en otro? ¿Y qué no hay en uno y qué sí hay en otro? Quiero decir, hacer una comparación de carácter sistemático. Entonces, la idea central, que es la idea de dialéctica como contradicción, está en los dos, evidentemente. Es decir, el núcleo es el mismo, pero hay pues algunos cambios. Lo más importante son las cuatro figuras. Las cuatro figuras no están aquí todavía.
pero sí que lo estarán en el artículo del 95. Otra cosa que hay en el artículo del 95 y que no está aquí, aunque bueno, se puede reconstruir más o menos desde el punto de vista del ejercicio, es el cuadrado lógico. Él se opone a esta idea de P contra Q, por ejemplo, porque dice son enunciados inanalizados que nos remiten a una posición metafísica, un dualismo metafísico entre el ser y la nada. Y él reivindica el cuadrado lógico de los subcontrarios, subalternos, contrarios. Porque eso te da una serie de combinaciones y de posibilidades que no te las da P contra Q, ¿no? Que son esos enunciados inanalizados. Sí, un paréntesis sobre eso. Eso sí que ese cuadro lógico está muy bien tratado en el manual de Simploqué. En un capítulo de lógica dedicado a eso, bueno, si lo quieres mirar, está ahí muy bien estudiado. Vale, yo por plantear una nota a otro nivel, sí me gustaría comentar que otra de las cosas, yo es que no he podido leer el artículo del 95, no me ha dado tiempo, pero una de las cosas que aquí destacan es el carácter de explícita oposición al Diamat. Bueno, que por otra parte es permanente en todo el ensayo, pero que me parece que merece la pena comentar. Porque uno de los casos particulares que de manera recurrente toman el capítulo es la crítica al mecanicismo y expresamente al mecanicismo de lo social. Y comentarlo quizá nos puede abrir la puerta a pensar la cuestión de la dialéctica en lo político, que es un caso que no hemos comentado, bueno, que lo hemos mencionado, pero... Sí, pues sí. No, di lo que... No, bueno, ¿tú quieres comentar lo de la comparación sistemática que estabas haciendo? ¿Querías decir algo más? Y luego si quieres... Da igual, dilo tú. No, vamos, precisamente mañana vamos a hablar de eso en el Centro Riojano, porque se trata de las contradicciones de la democracia, ¿no? Y claro, ¿cómo se puede hablar de contradicciones en las sociedades políticas, no? Podemos decir, en las sociedades políticas hay unas contradicciones, o Estado, ¿no? Vamos a decir sociedades políticas porque también lo usa bueno, ¿no? Sociedades políticas, hay contradicciones que son genéricas y luego hay unas contradicciones también específicas podemos hacer esa clasificación, en las democracias. Claro, según los esquemas de las figuras de la dialéctica, ¿qué tipo de contradicciones se dan ahí? ¿Son estructurales o son procesuales? Eso podemos verlo. Por ejemplo, una de las contradicciones que señala, bueno, que son genéricas a toda sociedad política, es la del tributo y de la propiedad privada. Resulta que para que haya tributo tiene que haber propiedad privada, ¿no? Pero si es propiedad privada, por ejemplo, te encuentras unas reliquias romanas en tu finca, ¿son tuyas o son del Estado? Las tienes que devolver. O en caso de crisis o de guerra, ese terreno es del Estado. También te lo defiende, pero el terreno... Es decir, que te lo puedes expropiar. Es decir, que no es tuyo, en el fondo no es tuyo, ¿no? Esa es una dialéctica que parece que es estructural más que procesual, ¿no? Porque es constitutivo, tiene un texto bueno que se llama así, dialéctica de la tributación, algo así se llama, del tributo, algo así, en las sociedades políticas. ¿Vale? Esa es una contradicción genérica, que no solo sea la democracia, sea en cualquier Estado. Otra contradicción que podríamos señalar, pues, por ejemplo, en la capa cortical, ¿no? La inmigración a otro Estado. Bueno, pues en principio eso está permitido, pero la contradicción es hasta qué punto se puede permitir, cuántos millones se pueden permitir que migren, ¿no? Eso ya es una cuestión pues eso, de crisis o de dialéctica, ¿no? Y por ir a la democracia, pues hay pues contradicciones también, situaciones dialécticas, ¿no? Cuando hablamos, yo qué sé, pues por ejemplo de que la población suele tener una perspectiva que es del Estado como una totalidad distributiva, ciudadanos consumidores, etcétera, y las empresas, ¿no? Ven a los ciudadanos como consumidores. Sin embargo, el Estado, el gobernante, tiene que verlo como una totalidad atributiva, en la cual pues aquí hay unas dialécticas muy concretas, muy distintas. Entonces, ahí está la dialéctica, todo atributivo, todo distributivo, ¿no? Entonces, bueno, por no decir todo lo que voy a decir mañana, pues digamos que por ahí iría, ¿no? Es decir, hay contradicciones. Y además yo creo que es normalmente estructurales, ¿no? en las sociedades políticas. En algún caso se puede hablar de procesuales, en el sentido de que cuando haya una guerra o una crisis y el Estado tenga que expropiar, hay el proceso, lo que hablabas antes, esquema P, esquema Q, ¿no? De incompatibilidad, pues es el Estado el que va... Bueno, o no, porque si una rebelión gana, es el Estado el que se destruye. Otra contradicción es, por ejemplo, señala bueno en ese texto, cómo es posible que en un parlamento soberano se sienten en ese mismo parlamento facciones que quieren destruir ese Estado. Claro, eso es una contradicción, dice él, ¿no? En principio, pues es llevadera, se va llevando.
Pero claro, si gana la rebelión o la sedición, se rompe el Estado. Entonces, quiere decir que los dos esquemas no pueden ser. Es decir, se pueden conllevar un tiempo, pero al final es o P o Q, ¿no? O es que un esquema mantiene la identidad, en el cual tiene que haber al final una implosión o un tipo de resultado, ¿no? Por esa razón, un apunte. Por esa razón yo creo que tampoco habría que, por así decir, esforzarse mucho en decir que una contradicción es o bien estructural o bien procesual, porque no es disyuntiva. Claro. O sea, lo dice, bueno, las contradicciones estructurales son un momento, que es un corte abstracto de las procesuales. Entonces, que haya una contradicción estructural en un momento en un estado es un proceso que puede acabar en nada o puede acabar en una contradicción efectiva. Sí, bueno, una antinomia, por ejemplo, un dilema sí que podría ser a lo mejor estructural y no procesual. O sea, que podríamos hablar a lo mejor. Y hay otras que sí que son procesuales, a lo mejor solo. No sé. Yo, en relación a lo que acabas de comentar, yo plantearía que justamente esa última contradicción, por ejemplo, la del Parlamento, tiene sentido a raíz de un ejemplo que él pone aquí, que es el ejemplo del organismo, cuando habla del organismo muerto. Dice, un organismo muerto se lo entiende como muerto a partir de un esquema de identidad de M3, por tanto, se define su identidad y entonces se define en qué consiste, digamos, su estar muerto. Pero ahí se ha resuelto la contradicción. Claro, ahí se resuelve. Y eso llevándolo al primer capítulo de España frente a Europa, donde se habla de la cuestión de la unidad y de la identidad. Porque se abordan casos también, ejemplos históricos, donde la segregación de territorios no compromete la identidad. Es decir, los hay que sí, los hay que, por ejemplo, ejemplos coloniales, o sea, hay que decir, ejemplos históricos hay abundantísimos. Entonces, ahí es precisamente donde, de alguna manera, establecer el plano de corte, donde atribuimos la contradicción, se ve comprometido por el esquema de identidad que uno asuma, que a su vez evidentemente nos remite a factores que no tienen nada de ideales o de espirituales ni de ningún tipo, sino que tienen que ver con relaciones materiales, por descontado. Pero yo creo que es importante señalarlo, porque creo que ese es el plano de la disputa. Sobre el tema este que dices de unidad e identidad, Sí. cuando uno lee esos textos que tienen buenos sobre identidad y unidad, Sí. uno inevitablemente acaba sacando la conclusión de que esos textos están escritos precisamente por una cuestión política del momento. Desde luego, Desde luego, ¿no? desde luego, desde luego. Que todo el tema este de las señas de identidad, el tema de la unidad, en este caso de España y tal. Desde luego, desde luego. Y yo creo que cuando uno lee este artículo, o sea, este capítulo del ensayo, cuando llega al final y habla del marxismo, Sí. evidentemente está pasando lo mismo. Claro, Él la está, política de la está- filosofía. tiene una Claro, orientación claro, política claro. clarísima, que es la crítica a una determinada idea del marxismo, que parece ser que en este momento está en pleno auge, que es el tema de que el capitalismo va a caer un día así, o sea, al día siguiente el o si no al- mecanicismo de lo social. Claro, él dice, Sí, eso, sí, eso es muy evolucionismo. demasiado genérico, dice, pero hay que decir cuándo, si no, no estamos hablando de Claro, ciencia Yo ni creo de que nada. aquí está tomando partido ya por el actualismo. Y Está la- diciendo, y la- una contradicción, puesto que solamente sí, puede sí, ser sí. ejercida precisamente y no representada, es decir, tú no puedes decir, no, es que aquí hay una contradicción. No, la contradicción es contradicción cuando ya se ha cancelado esa contradicción. Y pone el ejemplo de la física. Dice, nosotros decimos que aquí hay una contradicción porque decimos ¿cómo dice? Partículas y antipartículas que están equilibradas entre ellas y esa contradicción sabemos que está ahí porque está cancelada y porque hay una región del universo que nosotros decimos que ahí se ha cancelado la contradicción y ahí hay una nueva identidad. Entonces, cuando caiga el feudalismo, cuando caiga el capitalismo, pues podremos decir, no, es que había una contradicción, pero mientras tanto, no. Es el asunto. Y eso nos remite a los ejemplos de la política. Es decir, ¿cuál es, por ejemplo, el límite de la inmigración? Bueno, pues cuando compromete efectivamente al Estado. Por la misma regla de tres. ¿Cuál es el límite de la participación de grupos que quieran perjudicar al Estado? Pues cuando efectivamente lo perjudiquen. Entonces se podrá decir que hay contradicción. Bueno, yo hago una nota, en el presente del panfleto, Sí. habla de contradicciones, ¿eh? Sí, Todo lo que sí. estoy diciendo son contradicciones. Sí. O sea, no es interpretación mía, Yo estoy tampoco. planteando lo que ha dicho a la luz de lo que... Sí, pero él dice, no- estas son las contradicciones de las sociedades políticas, en concreto Claro. las de las democracias. Claro. ¿Sabes? Y dice, estas son las contradicciones, y esa es una de las contradicciones que pone. Sí, En la sí, soberanía claro. nacional, etc. ¿Sabes? Sí, Pero la- luego si hay 4 estrategias, y las 4 estrategias supone ya hacer una intervención. 4 estrategias se entiende son antrópicas, claro, son operatorias. Cuando paras el proceso, yo qué sé, los pares iguales a los pares iguales naturales, ¿no? Es una estrategia de freno, es decir, voy a hacer matemáticas Galileo sin llegar hasta aquí. Claro, está parando, claro, está haciéndolo. O sea, es decir, que la anástasis se ve después, es decir, he tenido que parar. Claro. O cuando dice la escuela de Platón, hay que hablar de los inconmensurables y pasa al género, una metábasis.
Y entonces está haciendo geometría con los inconmensurables. Sí, sí. Entonces, claro, está ejercitándola, está No, rebasándola. Sí, porque es con todo. Yo eso no lo quería negar y de hecho yo creo que aquí la clave sigue siendo la cuestión del tiempo. O sea, que volvemos a la cuestión del tiempo. Es decir, precisamente en la medida en que pueda cifrarse esa contradicción en términos de plazos, naturalmente, o en términos de factores específicos o de cadenas de acontecimientos que sean estimables, en esa medida será legítimo diagnosticarla. Es decir, lo que no es legítimo, y esa es la crítica a Althusser, es establecer tendencialmente las contradicciones del modo de producción capitalista o las contradicciones de las democracias. Ahora bien, si uno puede establecer una concatenación, pues insisto, de eventos o unas estimaciones más o menos precisas, teniendo en cuenta la naturaleza de lo político, claro está, o sea, porque estamos poniendo quizá un caso que es un caso límite, porque la política es seguramente el ejemplo más difícil para hablar de esto, ahí estribará su legitimidad. Y no sé hasta qué punto, y esto quizá lo podamos debatir, sería legítimo el gradualismo aquí. Eso lo podemos debatir. ¿Gradualismo? Sí, el gradualismo en el sentido de, o sea, no sé hasta qué punto estas estimaciones tendrían que ser constitutivamente prudenciales o no, o digamos se negaría la cientificidad expresa de este ámbito. Bueno, no sé si... ¿De ámbito de la política? Sí. Lo digo por la cuestión de la cientificidad que le arroja. Eso lo dice sobre el marxismo. Claro. Y luego lo añade, lo extiende a la sociología. Eso desde luego que no son ciencias. No, desde luego que no, creo que no. Ni la política, ni las ciencias políticas. Él dice que la sociología se funciona como una meteorología aquí, y quisiera sin que ya tenga la culpa de no poder ser una astronomía. Una astronomía, porque es la oposición entre las disciplinas que son sistemáticas frente a las disciplinas que son meramente estadísticas. Claro, sí. Sí, lo decía por intentar entender cómo se puede conectar esto con la noción de contradicción en una democracia, por ejemplo. O sea, cuál sería su estatuto. Justamente a la luz de que esa noción de contradicción tendría que ser también meteorológica, pero claro, no parece satisfactorio. Yo lo vería como una contradicción, vamos a ver, a los ejemplos que hemos dicho, ¿no? Sí. Una contradicción estructural. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, la dialéctica tributación, propiedad privada, es estructural a toda sociedad política. Sí. Y es que tiene que ser así. Es decir, si tú tributas es porque tienes propiedad privada. Pero claro, tienes el límite de que es el Estado realmente el propietario. Nunca eres tú el propietario absoluto. Entonces, es una contradicción estructural a toda sociedad política, necesariamente. En cuanto un Estado se conforma, es decir, cierra unas fronteras, ¿no? Que es lo que constituye el Estado, dentro de una capa basal y demás, y hay propiedad privada, en ese momento, empiezan las clases dirigentes, todo lo que quieras, pero hay propiedad privada, realmente esa dialéctica es estructural, es que esa dialéctica no se puede rebasar. O sea, es que en toda sociedad política tiene que ser así, hasta la fecha, hasta la fecha. Entonces eso es estructural, yo lo vería así. Y una precisión, cuando hablas del tiempo, ojo, porque en matemáticas no hay tiempo. Entonces, y además dice que es el lugar privilegiado de la dialéctica es por las matemáticas. Y entonces, otra cosa, ojo, no confundir que una cosa sea procesual con que sea temporal, o que sea procesual en el tiempo, no necesariamente. No quería sugerir eso. Claro, pero bueno, por si acaso, para que por eso... Porque el tiempo, hay procesos que sí que son, por ejemplo, en física sí. Claro, en física el tiempo es fundamental. No quería sugerir lo contrario y por eso he añadido lo de que se pueda establecer, digamos, una concatenación entre acontecimientos o entre fases, precisamente porque no quería hacerlo depender del tiempo específicamente, pero vamos, me parece un apunte necesario para que no se confundan las cosas, sí, desde luego. Sí. No sé qué os parece el tema, por ejemplo, de la causalidad, que no hemos hablado de él. La causalidad, según lo presenta Bueno, no lo ve como una función binaria, ¿no? Fx igual a y, sino que pone Fx, H, esquema material de identidad, ¿no? H y le, de Aristóteles, y. Es decir, tiene que haber por lo menos esos dos términos para que haya causalidad. Es decir, tiene que haber determinante causal y tiene que haber esquema material de identidad. ¿Por qué lo digo? Porque claro, estamos hablando de que creo que hemos llegado más o menos a la conclusión de que para que haya dialéctica tiene que haber dos esquemas materiales de identidad y en esos dos esquemas materiales de identidad en principio son incompatibles y entonces o queda uno o queda el otro o se destruyen los dos. Entonces, en la causalidad lo que pasa es que hay un esquema material de identidad
y hay un desvío, digamos, si quieres, de ese esquema, ¿no? Hay una causa que hace que ese esquema se modifique de alguna manera. Claro, aquí propiamente de dialéctica no sé si se va a hablar porque hay solo un esquema. No hablamos de cursos convergentes ni cosas así, ¿no? No sé qué os parece, quería sacarlo, si os parece, vamos. Porque propiamente no habría aquí un esquema dialéctico, no habría incompatibilidad entre P y Q, sino que solo hay un esquema, hay H nada más, ¿no? Yo creo que no hay contradicciones. Ahí no habría dialéctica propiamente, ¿no? Pues no, yo creo que no. Yo quería sacar un tema sobre Santo Tomás. Sí. Por ejemplo, si me permites leerlo. Sí, estamos a ver. En el artículo del año 95, cuando va enumerando las figuras y habla de la catábasis, efectivamente, pone el ejemplo de las 5 vías de Santo Tomás. El sistema de las 5 vías que compuso Santo Tomás a fin de mostrar, antes del Concilio Vaticano II se decía demostrar, la conveniencia, antes la necesidad de la asistencia de Dios, puede considerarse como un proceso pentalineal de catábasis, constituido a partir de 5 cursos diferentes de metábasis. En efecto, cada una de las vías desarrolla independientemente un proceso ad infinitum que, lejos de ser detenido por involución o anástasis, se mantiene hasta culminar con pasos al límite de otro género por los cuales se configuran las ideas de primer motor, causa primera, ser necesario. Ahora bien, estas 5 metábasis no pueden confundirse con la catábasis, en la que consiste el sistema de las 5 vías, a saber, en la identificación de todos estos límites independientes con una sola referencia en la que todos confluyen. Bueno, etcétera, etcétera. Aquí pues, pone este ejemplo precisamente porque la catábasis puede entenderse, aunque no reducirse, a una serie de metábasis que confluyen de alguna manera, ¿no? Ahora bien, yo creo que aquí, aunque no está escrito, porque es solamente un ejemplo y es muy corto, sí que se sugiere una crítica, yo creo, muy potente a esta demostración famosa de Santo Tomás de la asistencia de Dios, ¿no? Porque estamos diciendo que las 4 figuras de la dialéctica son estrategias para evitar la contradicción, para lo cual hay que suponerla, ¿no? Suponerla ejercida en los pasos para evitar esa contradicción. Ahora bien, esta catábasis de las 5 vías de Santo Tomás, aunque aparentemente, o bueno, no aparentemente, sino que tiene efectivamente el objetivo, el propósito de evitar la contradicción en su argumentación, sin embargo, lo que hace al final es postular 5 contradicciones, ¿no? Cuando dice, pues por ejemplo, el argumento, la vía del movimiento, ¿no? Dice, hay una cosa que se mueve y esa la ha tenido que poner en movimiento a otra cosa. Entonces vamos regresando, ¿no? Está desarrollando el esquema de identidad. Y él no para, es decir, no hay una anástasis ahí, sino que lo que hay es una metábasis. Dice, esta concatenación de motores que ponen en movimiento a otros motores, tenemos que pasar al final a un motor que es inmóvil, ¿no? Y ahí está la metábasis a otro género. Pues bien, ahí precisamente, en esa estrategia, lo que está haciendo es pasar al límite, pero para postular una contradicción, que es la idea de motor inmóvil. Y en el caso de la vía de las causas, de la causa eficiente, que tiene que tener un efecto y ese efecto tiene que tener una causa, entonces se va regresando a la idea de causa encausada, que sería Dios, ¿no? Igual que el motor inmóvil también es Dios. Pues la causa encausada lo que es precisamente una contradicción. Entonces, yo creo que implícitamente, cuando pone aquí en este artículo este ejemplo de la catábasis de las 5 vías, lo que está mostrando, bueno, es que es un mal argumento de la asistencia de Dios. Es decir, Emic, Santo Tomás, cree estar demostrando la existencia de Dios, pero nosotros, Étic, desde estas 4 figuras de la dialéctica, lo que estamos viendo es que Santo Tomás, sus 5 vías, lo que demuestran es precisamente la inconsistencia de su demostración. Es decir, que lo que Santo Tomás está demostrando precisamente desde estas 4 figuras es que Dios no solo no existe, sino que no puede existir porque da contradicción en todas las vías. Yo creo que eso es una manera potentísima de interpretar a las 5 vías de Santo Tomás. Que no está puesto, pero está sugerido, yo creo. No sé qué os parece. Sí, a mí me parece muy agudo eso, sí, porque, claro, lo que estamos diciendo es, por una parte, Santo Tomás salva entre comillas, diciendo, cuando habla de una de las vías, que es la primera, ¿no? Cuando dice que todo lo que se mueve necesita, lo que has dicho tú, necesita un motor. Pero claro, dando salto como Aristóteles, necesitamos un motor inmóvil. Claro, eso es una metábasis, efectivamente, pero
claro, un concepto contradictorio. Claro. Dice, bueno, un poco antes, dice, cuando Cantor da el salto a Galileo, a la paradoja de Galileo, y dice, los pares sí que pueden ser en un sentido iguales a los naturales, pero necesitamos un concepto nuevo, metábasis, al sub 0, el concepto entre cardinal transfinito, eso no es contradictorio, porque se puede hacer una aritmética transfinita. Es decir, da un salto a otro género, da un salto, supera a Galileo, está ejerciendo una de las estrategias de la dialéctica, la metábasis. Pero, joder, no se está yendo al motor inmóvil, se está yendo al sub 0, que es una cosa M3, es un concepto que requiere toda la aritmética transfinita. De hecho, pone otro ejemplo, dice, cuando habla de perpetuum mobile, dice, cuando se salta al perpetuum mobile, eso es contradictorio, precisamente, bueno, un ejemplo muy parecido. Y luego otra crítica que hace, que Francisco Suárez y otros escolásticos, y además lo dice aquí en la misma página 50, que has leído, ¿no? Dice, de hecho, muchos escolásticos, y en particular Francisco Suárez, ya advirtieron que el término de la tercera vía, el ser necesario, podía no ser el mismo Dios personal de la quinta vía. Entonces, claro, otra cosa es, coño, ¿y por qué tiene que converger lo de las 5 vías en Dios? ¿Por qué tiene que ser un Dios personal, por ejemplo, el ser necesario de la tercera vía? Es un ser necesario, pero es un Dios. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué es el Dios cristiano? ¿Por qué es un Dios personal? Porque no se ve por qué. No se ve por qué eso tiene que ser Dios, ¿no? Bueno, el Dios personal de la quinta vía, lo dice aquí. O sea, el Dios de la tercera vía, el Dios de la quinta vía, ¿por qué es el mismo Dios? Eso es una... Por ejemplo, cuando hacemos metábasis en matemáticas y dices, el ejemplo típico, el polígono que sale a la circunferencia y luego el circunscrito que también converge. Joder, ahí sí que es la misma circunferencia, porque están convergiendo dos cruces operatorios en la misma circunferencia, ahí sí. Pero las 5 vías de Santo Tomás, ¿por qué tiene que ser el mismo ente? ¿Por qué tiene que ser el mismo Dios? Eso es otro argumento contra Santo Tomás, ¿no? Y si estas 5 vías de Santo Tomás son una catábasis, el ateísmo esencial total de bueno es más bien una catástasis, porque lo que hace es frenar. Claro, no se puede postular esa contradicción, así que frenamos y lo que decimos es no hay tal Dios. No es que no haya, sino que no puede haberla, porque es contradictorio. Claro, es una catástasis. ¿Alguna cosa que queréis plantear? Sí, bueno, una cosa que pero ponte esto para que se haga. que has dicho que Cantor no llega a una... O sea, es un detalle. Sí. Cantor no llega a una contradicción, sino que se puede desarrollar una aritmética, pero claro, esa aritmética, o sea, toda la teoría de conjuntos se basa en una base axiomática que realmente no sabemos si es consistente. O sea, realmente no sabemos si hay una contradicción. Sabemos que no podemos demostrar que no la hay. Entonces, como que no sabemos realmente si estamos en tierra firme. O sea, Sí. solamente eso. Sí. Bueno, lo que dice bueno es que Galileo llega a una contradicción, ¿no? Entonces, bueno, lo que considera Galileo una contradicción que no sabe salvar, ¿no? No tiene ninguna estrategia para salvar eso, salvo decir par o anástasis. Es decir, los pares no pueden ser igual que los naturales. Dice, y Cantor supera esa contradicción en ese punto. Ya no estamos hablando de la consistencia de la aritmética transfinita ni nada, sino simplemente que lo que hace Cantor ahí es decir, voy a hacer una estrategia, claro, no llamaba metábasis, pero ejercitativamente sí que estaba ejerciendo, ¿no? Ahí una figura que es la metábasis y es postulando al sub 0, es decir, el cardinal transfinito, ¿no? Y a partir de ahí construir una aritmética transfinita, con conjuntos inductivos y todas estas cosas, en la cual, bueno, otra cuestión es que sea o no ya consistente, o eso ya es una cuestión ya de matemáticas, pero por lo menos lo que sí que podemos decir es que construye una aritmética, ¿sabes? Entonces en ese sentido sí que salva la contradicción. Sin embargo, lo que dice Kant, ¿no? El motor inmóvil ya en sí mismo ya no es un L sub 0, ya no es salvar una contradicción, sino es caer en la contradicción, lo cual es distinto, ¿no? Parece. Una pregunta, ¿qué parece? Porque la filosofía clásica, o sea, toda la metafísica tradicional, aristotélico-tomista, cuando habla de causalidad, eso lo predica de objetos. Dice que unos objetos son causas, otros objetos son efectos. Esta manera de hablar pervive en Hume. Él todavía habla de entes, cosas que causan otras cosas. Pero esto parece que está muy lejos de ser la manera más precisa de entender la causalidad. Lo más claro parece, o lo que ha resultado ser más fructífero en las últimas décadas, es entender la causalidad como una relación entre eventos
tipos de eventos, procesos, cosas de este estilo. Entonces, el argumento que habéis dicho de que la segunda vía concluye en una contradicción porque da en una causa encausada, o sea, la primera. Bueno, se podría traducir digamos, al lenguaje de los eventos en lugar de hablar de cosas que causan otras cosas, Dios, por ejemplo, siendo una causa, porque ahí lo que habría que demostrar entonces es que el concepto de un evento que es causa de otros eventos, pero que a su vez no tiene causa, es contradictorio, y yo no veo por qué debe serlo. O sea, yo no creo que exista ningún evento que sea causa pero no tenga causa, pero no veo que sea un concepto contradictorio en sí mismo. ¿Cómo definiríamos evento en este aspecto? Hay muchas definiciones. Eso es todo un problema en sí mismo, pero bueno, o sea, se pueden dar ejemplos fácilmente. O sea, la caída de un objeto, por ejemplo, determinado. Habitualmente, lo que se considera que son condiciones para individuar los eventos son objetos, regiones espaciotemporales y propiedades también a veces. O sea, por ejemplo... Es que eso es la definición clásica de evento. Bueno, pero sí, es verdad, los eventos son entes también, pero en la metafísica clásica, la causalidad muchas veces se entendía como relación entre sustancias, que ya son un tipo particular de entes. Por ejemplo, Dios, ¿no? Dios claramente no es un evento, es un ente, pero no es un evento. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que deberíamos interpretar esa filosofía clásica de la causalidad en términos de una concepción más actualizada que hable de causalidad como relación entre eventos. Entonces, ¿cuál sería el evento de la creación? Pues, según los teólogos que han hecho esto actualmente, pues sería la voluntad divina, por ejemplo, o el que Dios desee crear el mundo en tal... Claro, no es un momento, ahí sí que las nociones son muy oscuras, pero yo lo que quería ver es que yo no veo cuál es la contradicción interna en el concepto de causa encausada o evento que es causa pero no tiene causa. Yo veo que es una entidad muy, muy difícil de... Vamos, no tenemos ninguna evidencia de que exista, no parece que sea necesaria teóricamente, pero no creo que sea internamente contradictoria. Quiero decir, o sea, Santo Tomás parte del supuesto interno, su argumento, de que todo efecto tiene una causa previa. Entonces, la contradicción está en el argumento. Luego podremos discutir al margen de Santo Tomás si efectivamente todo tiene causa o todo tiene efecto, que yo creo que sí. También, porque ¿qué cosas no tienen causa, por ejemplo? No, yo no digo que las haya, estoy de acuerdo con eso, pero que no creo que sea una contradicción interna en el concepto. O sea, yo creo que el concepto de Dios, por lo menos el de las... Si decimos que todo efecto tiene una causa y estamos postulando que claro, tiene una causa que es incausada, pues... Ahí la contradicción es entre la tesis de que existe una causa encausada y la tesis de que todo evento tiene una causa. Pero claro, el teólogo siempre te puede decir todo evento tiene una causa menos Dios. Entonces hace excepciones. Entonces lo que quiero decir es que el concepto no es como el concepto de círculo cuadrado, o para poner un caso más explícito, el concepto de silla roja y no roja, por ejemplo. Eso es claramente un concepto contradictorio, pero la contradicción que está en el concepto de causa encausada está más bien entre la tesis que afirma que toda cosa tiene una causa, todo evento tiene una causa, y la tesis que dice existe una causa encausada. Esa es la contradicción, está ahí. No es que esté en el concepto... Es una contradicción, digamos, ya, pero si se puede usar esta distinción, es una contradicción inter más que intra. ¿Sabes? Ya, pero es que yo creo que es las dos, o sea, tanto inter como intra, porque el propio concepto, o sea, tú lo que estás discutiendo es que el concepto mismo de efecto no involucra una causa. O sea, que hay efectos que no tienen causa. No, el concepto de efecto sí involucra causa, pero el concepto de evento... Perdón, una cosa. Yo creo que... Yo no sé qué es un evento. O sea, yo creo que ¿qué eventos no tienen causa? Yo no digo que haya eventos que no tengan causa. Yo lo que digo es que el concepto de evento, como tal, no parece incluir como una de sus notas, digamos, tener causa. Incluso si todos los eventos tuvieran causa, el concepto no es contradictorio. Es decir, tú puedes decir que no hay ninguna... esto quizá involucra problemas filosóficos más generales, pero... No existe, supongamos que no existe ninguna silla verde. Eso no quiere decir que el concepto de silla verde sea contradictorio. ¿Sabes? Eso es lo que quiero decir. O sea, yo creo que el problema del argumento de Santo Tomás, el problema de las 5 vías,
está más en lo que dice, bueno, que dice... Que la vía 3 y la vía 5 no tienen por qué ser el mismo Dios. O las 5 vías en total, o sea, lo que le falta a Santo Tomás es una sexta vía transversal, digamos, Pero que diga... yo creo que eso se salva con lo que ha dicho Ekais de Emic y Etic, ¿no? Para el sistema de Santo Tomás, pues él sí considera que puede haber causas incausadas, allá él, ¿no? Y entonces, vale, claro, no es contradictorio desde su sistema. Emic, ¿no? Igual que el de Aristóteles, ¿no? Motor inmóvil es posible desde el sistema de Aristóteles, pero claro, es un sistema metafísico. Superado, se supone. Bueno, por lo menos hay otros sistemas, por ejemplo, Spinoza precisamente en el Proposición 28 destruye el motor inmóvil. Dice que precisamente que siempre una causa tiene que tener un efecto, etcétera, ¿no? Y además está determinado concretamente y tal, ¿no? Es el determinismo, cuando establece ese término tan férreo, ¿no? En las proposiciones finales de la primera parte y de la segunda. Entonces, claro, desde el sistema de Spinoza no puede haber motor inmóvil, no lo hay. Y desde el bueno tampoco. Entonces, Emic es para Santo Tomás, cuando hace la metábasis al ser necesario o a Dios o al motor inmóvil, él no está llevando una contradicción, pero claro, nosotros Etic decimos que sí. Y estamos diciendo, y además, como ya dijo Suárez, entre la tercera y la quinta vía hay una contradicción, o por lo menos hay una indefinición. ¿Es que el Dios de la tercera vía y el de la quinta es la misma? Yo creo que en ese sentido sí que es pertinente, pero claro, es que depende, es lo que decimos, pensar es pensar sistemáticamente, ¿no? Entonces, depende del concepto de causa que tengas, claro. Del materialismo, pues no puede haber causa incausada ni puede haber motor inmóvil, ¿no? Sería un concepto absurdo, ¿no? Sí, yo por eso creo que sí que hay contradicción en la vía de la causa, pero bueno, dejando al margen la vía de la causa porque a ti parece problemática, la vía del movimiento, ¿no crees que hay una contradicción evidente en postular un motor inmóvil? Habría que verlo, pero yo creo que la vía de la causa se puede rechazar más por razones físicas del desarrollo posterior de la mecánica, ¿no? Y demás. No. O sea, No, porque eso nos pone en motivaciones de carácter categorial. Me parece que el propio Bueno... Bueno, lo que criticaba precisamente eran las críticas que se hacían a Santo Tomás en función del desarrollo de las ciencias y tal y tal. Lo que dice es la argumentación de Santo Tomás es dialéctica. Lo que está haciendo es aplicar las figuras de la dialéctica, metábasis y catábasis. Y decirle que si la física ha avanzado, que si las matemáticas no sé qué, eso son cuestiones externas puramente a la propia argumentación de Santo Tomás. Entonces yo creo que lo que hay que atacar es precisamente la propia argumentación de Santo Tomás. Y aquí está atacada porque es una mala argumentación. Es decir, es una catábasis que se hace para eliminar una contradicción cuando precisamente lo que se hace es postularla. Entonces, la vuelta del revés de Santo Tomás es postular más bien una catástasis, que es la detención del paso al límite y decir, no, como tenemos que postular necesariamente una contradicción del tipo causa incausada, motor inmóvil, pues tenemos que parar y tenemos que decir Dios es imposible. O bueno, no Dios no puede demostrar Dios, no Dios es imposible, porque aún habría que demostrar lo que dice Suárez, que esas contradicciones son Dios. Lo que estamos postulando es que esta demostración de Dios es no vale. Es una demostración no válida. Yo creo, o sea, si me puedo situar un poco en medio, que el problema para Bueno y el problema que recoge ahí Suárez es el problema, digamos, entre el Dios de la razón y el Dios de la revelación. O sea, claro, digamos, tú puedes pensar, porque lo de que Santo Tomás, o sea, lo de que, digamos, no puede haber un motor inmóvil, una causa incausada, eso no es que sea una contradicción, es algo que Santo Tomás asume. O sea, no se le puede reprochar, se le puede reprochar desde nuestras coordenadas, pero desde las suyas propias, ¿no? Para él no es una contradicción, sino que es el indicativo, digamos, de que... claro, por eso digo que esa crítica a Santo Tomás está sugerida en la medida en que está incrustada en ese artículo, precisamente, aunque no lo diga. El problema, en la medida en que lo pone en el artículo... El problema para Santo Tomás es más bien que aquello que es el primer motor, aquello que es la primera causa, sea Dios. Y que es lo que Suárez señala. Es decir, que el Dios de la revelación, el Dios que es plenamente bueno, omnipotente, etcétera, tenga por qué ser también primera causa, primer motor, y yo, al menos tal y como yo lo entiendo, es la crítica de Bueno. Es decir, es la crítica de la coordinación entre los atributos de Dios, porque decir que exista un motor inmóvil o una primera causa no nos lleva en absoluto a Dios, y aunque nos llevase a Dios, no al Dios bíblico necesariamente, ¿por qué no a Alá o a Yahvé o a cualquier otro? Es decir, son los atributos específicos de la revelación los que se juegan en la crítica, y por eso yo creo que el mero señalar que desde nuestro punto de vista no puede haber una causa incausada a Santo Tomás
no hace mella en absoluto Ya, bueno, pero- en su sistema. Desde su Es- metafísica es- de Aristóteles, pero eso es, desde luego, pero eso es, si se quiere, el corolario de una argumentación previa que ha negado de base la argumentación tomista para lo que él quiere emplearla. Y entonces tiene sentido además el negar cada uno de sus recursos por separado. Desde su sistema, tiene sentido solo. Que es un sistema Sí, pero no metafísico. podemos reducirlo a una cuestión relativista. Es algo No, que no, yo sé. ya, bueno. No, no es relativismo, es sencillamente que hay una dialéctica de sistemas y ya está. Desde luego, pero en ese sentido lo mollar del argumento de Bueno es esa vinculación, es decir, es la vinculación entre el Dios de la revelación y la teología natural, que es la que señala Suárez. Después podemos criticar sus recursos, pero si no se ataca a eso, yo creo que, bueno, que un tomista tampoco tendría problema en renunciar a alguna de las vías mientras pueda seguir conservando a Dios, ¿no? No es lo central, claro. Bueno, Santo Tomás, las 5 vías se la ha criticado Kant y mucho, ¿no? Que es Sí, una sí, cosa frecuente. sí, obviamente. O sea, no, No, es que sí, no- sí. Sí, sí. Dani, ¿tú quieres...? Sí. Cuando has dicho antes, Guy, que Santo Tomás postula una contradicción a través de la catábasis en las vías de o sea, las 5 vías, lo que yo no llego a tener claro es de qué manera salvas la contradicción al decir que al negar la existencia de Dios. Porque si es una contradicción, en ese ejercicio tiene que ser salvada, se tiene que suprimir. Y negando la existencia de Dios no veo que se salve la contradicción. Veo que el problema persiste, que es la razón por la que Santo Tomás postuló la teoría, la existencia de Dios. No sé si me he explicado bien. No muy bien. O sea, lo que quieres decir es... Quiero decir, que o sea, lo que no lleva a ver, en resumidas cuentas, lo que no llego a entender bien es, o sea, toda contradicción debe ser salvada, ¿no? O sea, decir que eliminar la contradicción y que se establezca una... Hay que, o bien- O paras el proceso y entonces lo que dice Kais, Gustavo Bueno pararía el proceso, es decir, yo como no puedo saltar al motor inmóvil, tengo que pararme aquí y no puedo saltar o lo que sea, lo que hemos dicho Galileo, o los pitagóricos. No puedo hacer matemáticas con los inconmensurables porque me tengo que parar aquí. Entonces eso es o una bien decisión. saltas a otro género. O saltas y a esto otro es lo que hace género, Santo Tomás. Lo que pasa es Claro. que ese género es contradictorio. Pero... O sea, el concepto de motor inmóvil es contradictorio, lo que está Sí, queriendo sí, yo entiendo que es contradictorio porque se ha postulado que todo tiene una causa, efecto, sí, pero... Bueno, vale, de acuerdo, sí. Sí, no, sí, lo que quieres decir lo entiendo. Lo que pasa es que no veo que negar la existencia de Dios, porque es contradictorio, salve el problema de por qué todo tiene una causa. Hombre, es que ese ya es otro problema. Claro, pero... Y entonces yo creo que se volvería, habría un razonamiento circular, se volvería otra vez se desearía volver otra vez a Dios, en algunos casos. Entonces... Eso ya es otro problema. Vale. Eso es otro problema que realmente no tiene solución. ¿eh? No, O sea, lo que hay que postular es M. Es decir, ¿cuándo empezaron a moverse todas las cosas? O sea, tienes todo el tema del Big Bang y todo esto, que en el fondo está muy relacionado con la teología. Vale, es que lo que yo... Perdón, Es teología secularizada. Sí. Pero claro, Pero, bueno, vale, no quiero convertir esto en un debate. no, que sí, que A este respecto, justamente, la fuerza del argumento tomista se demuestra, o sea, del recurso tomista se demuestra el hecho de que tú puedes eliminar al Dios de la revelación de la sí, ecuación sí, no, sí. y que siga viviendo la forma de Claro, Big claro, Bang, claro. es decir, porque ese es, si se quiere, el aspecto racional, el hecho de que se nos está pidiendo que justifiquemos cómo se inicia el movimiento o cómo se inicia la causalidad, y eso tampoco es tan sencillo como eliminar al Dios de la revelación. Pero hay que explicarlo. Es decir, hay que explicar por qué es tan potente la argumentación de Santo No, Tomás no, desde luego, que, desde luego, que no sé cuántos años después seguimos con lo mismo, solo que secularizado. Y la razón se explica por las figuras de la dialéctica. Claro. Sí, desde luego, un recurso en contra. Es una catábasis. Sí, desde luego, claro. En eso estoy de acuerdo. Lo digo porque si no nos vamos como a panoramas doquinianos y hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Pues nada, ¿alguna cosa más? Si no, ya dejamos. Sí, me han dicho en esto que tenemos que acabar para las 9, o sea que si queréis terminar así, salvo que haya alguna otra cuestión, Pues me sí, parece... ¿Algo más? ¿Alguno? Dani, ¿no? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí hasta el próximo día, supongo que será en enero, febrero, ya lo hablaremos y nada. Pues, Bueno, pues nada, bien. No, claro, para.